Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. El Instituto Nacional de Formación Política, la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política y la Secretaría Nacional de Jóvenes de Morena te dan la más cordial bienvenida al ciclo básico de formación ético Política Crítica, porque todas y todos formamos parte de la Cuarta Transformación. Recibirles nuevamente en este su espacio, nuestro espacio de formación y de encuentro, de diálogo entre quienes nos hemos propuesto como desafío, como reto, pero también con alegría de vivir una cuarta transformación en nuestro país de manera profunda, de manera radical. El día de hoy estamos de fiesta nuevamente, la fiesta académica, la fiesta de la formación política, porque cerramos un ciclo, la parte del módulo 1 del ciclo básico, y abrimos una nueva etapa, el módulo 2 de nuestro ciclo de formación política en el ciclo denominado básico. Y estamos de fiesta nuevamente porque tenemos el día de hoy una conferencia magistral. Tenemos una justificación para encontrarnos y reflexionar, y qué mejor que en el contexto de la celebración de una vez más, una vuelta más en la vida de un gran hombre, de un gran líder, de un gran dirigente, de un gran presidente, como es el caso de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que celebra y celebramos junto con él, nos alegramos mucho de la fiesta de la vida en un año más de vida para él. El día de hoy, les decía entonces, estamos también de fiesta en nuestro instituto, la manera en cómo nosotras y nosotros celebramos desde la Secretaría de Jóvenes, la Secretaría de Formación y el Instituto Nacional de Formación Política, porque vamos a ver un tema que tiene que ver con la esencia del módulo. El módulo que abrimos ahora es la perspectiva histórica, genealógica, es decir, los antecedentes y los precedentes de este partido movimiento, de este gran espacio de organización y de coincidencia que tienen muchos y muchas mexicanos y mexicanas que queremos un cambio profundo en el país. El tema tiene que ver, pues, con el contexto en el cual nos encontramos y que nos da el pretexto propicio para pensar y reflexionar. Nos acompaña el día de hoy Rafael Barajas Durán, el Fisgón. Nuestro compañero Barajas es caricaturista y monero del periódico mexicano La Jornada, conocido por todas y todos nosotros. Es también un ciudadano crítico, solidario, activista político de izquierda e ilustrador de libros infantiles. Él estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en nuestra gran universidad, y desde ese lugar, desde esa formación, ha sido, con base en su compromiso, fundador y director y colaborador de revistas de humor político como El Chahuiztle y de su sucesora El Chamuco y Los Hijos del Averno. Fue, por su trayectoria y su compromiso, por su mirada crítica sobre nuestra realidad, merecedor del 2002 al 2003 de la prestigiada beca Guggenheim. Actualmente es, pues, por respeto y reconocimiento a su trayectoria y compromiso, el director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y viene a interpelarnos con una reflexión, con una mirada sobre el neoliberalismo de compadres. Quizá valga muchísimo la pena solamente traer a colación que el tema del compadrazgo tiene una fuerte connotación político-cultural en nuestro país. Recordemos que no solamente en la concepción tradicional del compadrazgo es la relación entre el padrino y los padres de una niña o un niño que han sido bautizados, sino en términos de mirada política tiene una fuerza muy, muy importante que vale la pena desmontar críticamente. Es el acuerdo entre dos o más personas que para favorecerse mutuamente, por lo general causan daño a otra persona, y en el caso de la política, a una comunidad. Bueno, pues habiendo este pretexto para iniciar la reflexión, le damos la más cordial bienvenida al FIS y estamos atentos y contentos de que esté aquí con nosotros. Bienvenido, FIS. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, por tan generosa presentación. Muchas gracias a los compañeros de la Renace por estar aquí. Muchas gracias a todos, por Alfonso, por este esfuerzo, pues, de formación que creo que es muy importante.
Yo quiero plantearles varias cosas de entrada. Quiero decir que es importante que recordemos por qué estamos aquí, por qué hemos llegado a donde estamos. No podemos dejar de lado que bueno, el movimiento de la Cuarta Transformación es en realidad una reacción popular, social, en contra de toda una serie de políticas económicas, sociales, que se implementaron a lo largo de más de 30 años en nuestro país, y de hecho en todo el planeta, y que en nuestro país abarcan los regímenes de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El neoliberalismo es en realidad un proceso contrarrevolucionario muy agresivo y que duró más tiempo de lo que duró el porfiriato, de hecho, ¿no? El núcleo duro del porfiriato. Y es común que el presidente en sus conferencias mañaneras utilice el término neoliberalismo, pero hay que decir que este es un término que no todo el mundo tiene claro, y es un término que en todo caso hay que aclarar constantemente. Yo recuerdo que cuando empezó el proyecto neoliberal, los gobiernos neoliberales no nos decían qué es lo que estaban haciendo, no nos contaban, no explicitaban cuáles eran las tesis, las ideas, fuerza que había detrás de este proyecto, y nos tomó mucho tiempo entender qué es lo que estaban haciendo, y nos costó mucho tiempo encontrar cuáles eran las lógicas dentro del proyecto neoliberal. Y hay que decir que fueron lógicas profundas las que se echaron a andar en esta época. Y para poder entender qué es lo del neoliberalismo, a mí me gustaría primero hacer una explicación histórica de lo que son los procesos de cambio revolucionarios y contrarrevolucionarios. Es decir, a lo largo de la historia, en los últimos 250 años, hemos visto cómo en un movimiento pendular hay periodos en los que los pueblos se organizan y consiguen toda una serie de cosas, logran toda una serie de conquistas y entran en crisis esos proyectos. Y después de eso hay periodos largos en los cuales las élites se organizan, conquistan la narrativa dominante, conquistan las mentes de las gentes y empiezan a quitarle a la gente todo lo que se había conquistado. México es uno de los pocos países del planeta, que se ha lanzado a tener varias profundas transformaciones. México es uno de los pocos países que ha tenido 4 grandes transformaciones. La primera transformación fue la Revolución de Independencia de Hidalgo, que buscaba básicamente acabar con las lógicas feudales que nos implantaba la corona española en México. La segunda gran transformación fue la de los liberales que pelearon para separar a la Iglesia del Estado. La tercera gran transformación es la que impulsaron los revolucionarios desde periodistas como Daniel Cabrera, Juan Saravia, los hermanos Flores Magón, hasta rebeldes insurrectos como Madero, Zapata, Villa, para implantar una agenda de derechos sociales en nuestro país. Hay que decir que el porfiriato fue un ciclo contrarrevolucionario muy agresivo y que la Revolución Mexicana fue la primera revolución que impulsó y que consagró a nivel de ley por primera vez los derechos sociales. Después lo hizo la Constitución Soviética, que fue producto de la Revolución Bolchevique de 1917. Y hay que decir que esta revolución social de México fue tan profunda que de hecho inhibió en nuestro país, no del todo, pero sí inhibió un ciclo contrarrevolucionario muy poderoso que fue el ciclo fascista. Después de este ciclo de revoluciones sociales muy importantes, que de hecho inicia a finales del siglo XIX
con la gran huelga, bueno, con la Comuna de París de 1871, con las huelgas de Chicago de los años siguientes, y que culmina con la Revolución Mexicana, con la Revolución Soviética, y que se continúa hasta la Guerra Civil Española. Este gran ciclo revolucionario dio pie o provocó una reacción ultraconservadora que empieza en 1901 y que es el ciclo de la contrarrevolución fascista. Y este ciclo de la contrarrevolución fascista tiene sus momentos cumbres en la década de 1930, cuando llegan al poder. Bueno, estaban en el poder y en Italia Mussolini, el fascista Mussolini llega en la década de los 20, en los 30 llega Hitler y en el 39 llega Francisco Franco al poder. Y hubo en México un ciclo contrarrevolucionario muy importante, un proceso contrarrevolucionario muy interesante, pero que nunca logra desestabilizar al régimen de la Revolución Mexicana. Y en este ciclo contrarrevolucionario, pues tenemos toda una serie de fenómenos que pesan mucho todavía en la historia de nuestro país. Se dio, entre otras cosas, un movimiento universitario ultraconservador encabezado por José Vasconcelos, por Manuel Gómez Morín, una guerra cristera muy importante, y tuvimos también procesos electorales en los cuales la ultraderecha mexicana jugó un papel muy importante, como en el caso de Juan Andreu, la candidatura presidencial de Juan Andreu Almazán. Y en este proceso surge, entre otras cosas, el Partido Acción Nacional, que en sus orígenes tenía fuertes vínculos con el fascismo. Bueno, fue un impulso muy importante el que se dio en la derecha de aquel tiempo. Sin embargo, la derecha nunca logró echar abajo al régimen de la Revolución Mexicana. Y el régimen de la Revolución Mexicana finalmente entra en crisis hasta la década de 1970-1980, y esta crisis coincide a nivel mundial con la caída del bloque socialista, y a partir de que cae el bloque socialista, se le da un impulso muy fuerte a digamos, a un proyecto económico y político que es muy interesante, pero que es terrible. Y voy a hacer el recuento de esta historia. Es decir, el ciclo contrarrevolucionario fascista termina de manera abrupta en 1945 con la derrota de Hitler, del eje de Hitler, de Mussolini y de Japón. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido en dos grandes bloques, de hecho en dos grandes imperios: el llamado mundo libre, que es encabezado por Estados Unidos, y el bloque socialista, que es encabezado a su vez por la Unión Soviética. En realidad, estos dos proyectos se presentaban como la salvación del planeta. Y hay que decirlo de manera clara, el proyecto del mundo libre que encabezaba Estados Unidos en aquel momento era un proyecto mucho más generoso que lo que solía presentar el propio Estados Unidos. Un proyecto en realidad extraño para un proyecto imperial, porque era un proyecto que impulsaba los estados de bienestar. Y la Unión Soviética, pues lo que pugnaba era por la consagración del comunismo y del socialismo, etc. Pero estos eran solo los discursos. En la realidad, lo que teníamos es que en la Unión Soviética lo que se desarrolló fue un capitalismo de Estado con formas de gobierno muy autoritarias. Y por el lado del bloque libre lo que vimos es cómo Washington esencialmente defendió los valores y los intereses de los grandes capitales norteamericanos. Y es un hecho que a las pocas semanas de la derrota del fascismo inició una confrontación tensa y prolongada entre el bloque socialista y el mundo libre. Ahí es cuando se da la Guerra Fría. Y hay que decir que solo el temor a una conflagración nuclear, el temor al holocausto, es lo que evitó que el conflicto se agravara. Durante la Guerra Fría,
los dos grandes bloques compitieron en diversos frentes de batalla. En Grecia, en Afganistán, de Corea a Vietnam, de Chile a San Salvador. Y es curioso porque los movimientos independentistas, socialistas, populares y sociales veían en la Unión Soviética un aliado natural, y la URSS efectivamente ayudó a varios procesos revolucionarios y luego traicionó a otros cuantos, ¿no? Y por otro lado, veíamos cómo las élites económicas locales eran los aliados naturales del mundo libre, y con frecuencia no encabezaron democracias como lo pretendía Washington, que se pretendía la vanguardia de la libertad en el planeta, sino que encabezaron las peores dictaduras. Durante la Guerra Fría, Washington puso sus intereses por encima de los de las mayorías, y la democracia quedó en letra muerta. Washington se alió con todas las fuerzas anticomunistas, incluso con los peores dictadores, y también estableció alianzas abiertas con grupos delincuenciales y con grupos fascistas. Por su parte, la Unión Soviética buscó consolidar sus intereses y fronteras, y con frecuencia Moscú utilizó su influencia en los movimientos rebeldes locales para negociar a su favor posiciones geopolíticas. Esto, por supuesto, como ustedes verán, es de las cosas, está muy alejado de lo que debía ser el socialismo. Pero a pesar de todo, después de la Segunda Guerra Mundial, los pueblos seguían movilizados en muchas partes del mundo. No podemos olvidar que la derrota del fascismo fue una derrota infligida, por supuesto, porque por los aliados, pero esencialmente por los pueblos que habían sufrido la barbarie fascista y que no permitieron el triunfo del totalitarismo fascista. Entonces, en el periodo que va de 1945 a 1979, vimos cómo hubo un auge revolucionario muy importante. En ese periodo, a la vez que se establecían estados de bienestar en muchas partes del planeta, hubo varias revoluciones anticoloniales y socialistas. Triunfó la Revolución China, creció el movimiento obrero mundial, se dio la Revolución Cubana y la nicaragüense, la Revolución Vietnamita, hubo movimientos de liberación en África, hubo movimientos estudiantiles en Francia, en México, en Estados Unidos, en Checoslovaquia, nació el movimiento feminista, nació el movimiento ecologista, y en estos periodos, en este periodo, muchos pueblos alcanzaron niveles de bienestar nunca antes visto. Al final de cuentas, y esto hay que recalcarlo todo el tiempo, los estados de bienestar eran un proyecto que fue heredado de la socialdemocracia de principios del siglo XX y finales del siglo XIX. Y los estados de bienestar tuvieron desarrollos importantes en los países más avanzados, como Suecia, Alemania, Francia. Ahí realmente hubo una oleada, digamos, de derechos sociales que ayudó realmente a muchísima gente. Tras el derrumbe del Tercer Reich, muchos fascistas se arrepintieron, pero muchos otros se incorporaron al nuevo orden mundial del lado del llamado mundo libre. Incluso mandatarios fascistas como el emperador Hirohito o el dictador Francisco Franco nunca fueron juzgados por sus atrocidades y se convirtieron en piezas estratégicas de la geopolítica de Washington, de modo que Franco continuó violando los derechos humanos de los rojos por décadas. Y los sectores ultraderechistas y ultraderechistas que estaban aterrados ante el avance de las izquierdas en el mundo, radicalizaron su anticomunismo y se aliaron a los grandes capitales y participaron activamente en la Guerra Fría. Es como si el pacto anticomunista que habían firmado Japón y Alemania en 1936 hubiera sido retomado por Washington al final de la Segunda Guerra Mundial. Y estos sectores son los que terminaron siendo los defensores más apasionados del mundo libre y de la propiedad privada. Y todo esto estoy dándole a todo esto una vuelta para hablarles de cómo nace el neoliberalismo a nivel global. Aterrados por los avances de las izquierdas,
desde 1947, un grupo de intelectuales ultraconservadores, entre los que se contaban gentes brillantes, sin duda, como Friedrich Hayek, Ludwig von Mises y Milton Friedman, filósofos que eran economistas, o filósofos como Karl Popper, periodistas como Walter Lippmann, ¿no? Se organizaron para combatir los estados de bienestar y promover un capitalismo duro que estaba basado o que retomaba las tesis del liberalismo económico que el economista británico David Ricardo promovió en Inglaterra a principios del siglo XIX. Estos nuevos liberales, Hayek, Friedman, Popper, sentaron las bases de la nueva derecha radical capitalista. Y estos señores lo que hicieron es que construyeron todo un discurso en contra de los estados de bienestar. Y aquí lo que había es que lo que ocurrió de fondo es que los estados de bienestar lo que hacían era, lo que los molestaba es que los estados de bienestar lo que hacían era acotar el crecimiento indiscriminado del capital y terminaron por considerar que los estados de bienestar eran una dictadura inaceptable. ¿Cómo lograron los neoliberales empezar a impulsar su proyecto? Lo hicieron a partir de las élites. Los neoliberales lo que hicieron es que se metieron a dar clases en las universidades de élite como Harvard, Chicago, Princeton, Yale, la London School of Economics, donde estudiaban las élites de los políticos de todo el mundo libre. Y allí impulsaron sus tesis y allí reclutaron a cantidad de adeptos. Es la llamada Escuela de Chicago, donde se formaron los famosos Chicago Boys, como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Luis Videgaray, los ministros de Economía de Menem, de Pinochet, etc. Y hay que decir que durante décadas el neoliberalismo pues no tuvo gran éxito, ¿no? Pero hay que recordar también que en la década de 1970 el bloque socialista entró en crisis y hubo un ascenso de la derecha en todo el mundo. En 1974, Washington promovió un golpe militar contra el gobierno popular de Salvador Allende en Chile e implantó una economía neoliberal. Desde 1978, además, es decir, de veras el ascenso de la derecha parecía que estuvo sincronizado. En 1978, el Papa Juan Pablo II emprendió una cruzada anticomunista. Y luego llegaron al poder los neoliberales Margaret Thatcher a Inglaterra, que es en 1979, y Ronald Reagan en Estados Unidos en 1981. Y esta tríada, el Papa Juan Pablo II, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, impulsaron un capitalismo duro centrado en las lógicas del capital financiero. Y ahí se da el inicio de la contrarrevolución neoliberal. Y hay que decir, y esto es preocupante, que en la década de 1980, la Unión Soviética y sus estados satélites entraron en una crisis profunda que no pudieron resolver, y al mismo tiempo los estados de bienestar empezaron a dar muestras de deterioro y la economía de Estados Unidos entró en una crisis importante. Entonces, lo que ocurre a partir de este punto es muy interesante, porque lo que ocurrió es que se empezó a impulsar en todo el planeta un proyecto de capitalismo duro, centrado en tesis neoliberales muy claras. Estas tesis neoliberales claras estaban basadas, es decir, tenían un documento, es decir, es curioso porque todo esto incluso se trabajó, ¿no? El abandono bueno, hay que decir que México conservó después de la Guerra Fría el estado de bienestar. En México, el Pacto Constitucional de 1917 sirvió de sustento legal e ideológico al estado de bienestar de la posguerra.
Y esto le permitió al país, a México, tener un desarrollo económico estable durante décadas. En este periodo, México construyó con grandes esfuerzos una industria nacional y algunas instituciones nacionales de bienestar se fortalecieron, como el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Social, incluso fundaron otras como el Infonavit, el Fonacot, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que decir que en este periodo la economía mexicana llegó a crecer a un ritmo anual del 6% o más. Y es un hecho que Ávila Camacho, que fue el sucesor de Cárdenas, le hizo concesiones importantes al bando conservador y que en tiempos de Miguel Alemán hubo un avance importante de este capitalismo duro. Ahora, cuando los nazis fueron derrotados y la derecha mundial entró en crisis, en México también la derecha entró en una crisis profunda. De hecho, la derecha global, la derecha católica global, encabezado por el Vaticano, dio un giro hacia la democracia cristiana y propuso programas sociales solidarios. Así es como se incorpora a los estados de bienestar, a los estados solidarios, ¿no? Por esos años, el partido de la derecha católica mexicana, el PAN, proponía programas sociales para los pobres, ¿no? Y, por supuesto, a los sectores más radicales de la derecha nacional no les gustó ese giro y sostuvieron una visión pro-nazi. Uno de los dirigentes de esta derecha es un señor que se llama Genaro Borrego, que en 1953 publicó un libro titulado Derrota Mundial, en el que sostenía las tesis de que la conspiración judeo-masónica comunista había provocado la caída de Hitler, que no era un hombre tan malo, ¿no? Y que la caída de Hitler había sido un gran desastre para la civilización católica occidental. No es chiste, estas son las cosas que decían estos señores. Entonces les decía yo que el sucesor de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, salió a Washington y siguió una política de conciliación con la iglesia y el empresariado. El PRI, de alguna manera, en aquel momento empieza a abandonar su programa revolucionario social y da un viraje hacia la derecha. Y muchas de las organizaciones reaccionarias de la década de 1930 desaparecieron para siempre o quedaron reducidas a su mínima expresión, pero se concentraron en lo que se llama la derecha política. En ese momento, en esas fechas, hubo un acercamiento real entre el PAN y el PRI. Y entre 1941 y 1960, en los años del macartismo, de la Guerra Fría, el conservadurismo católico mexicano hizo campaña con el lema de cristianismo sí, comunismo no. Algunos ultraderechistas se incorporaron al partido del Estado y apoyaron activamente las políticas anticomunistas de los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. La derecha clandestina fue la punta de lanza de la represión del movimiento estudiantil del 68 y hay varias versiones que afirman que un viejo fascista que se llamaba Jorge Prieto Lorenz fue el que organizó al grupo de los halcones en 1971. La evolución de la derecha ultraconservadora mexicana es muy interesante, porque algunos grupos ultraconservadores radicales pasaron a la clandestinidad y en 1955 el obispo Márquez y Toris de la ciudad de Puebla fundó el Yunque, que es una organización ultrasecreta, ultraderechista de fanáticos católicos que reclutó y adoctrinó jóvenes en el combate contra el comunismo y la revolución diabólica. El Yunque creó varios grupos de choque, como el FUA, el Frente Universitario Anticomunista, el Movimiento Único de Renovadora Orientación, que es el MURO, y el MURO y el FUA eran grupos violentos, fanáticos, estaban armados, tenían entrenamiento militar, y eran sádicos, y hacían cosas terribles. Y bueno, ustedes dirán, ¿y por qué estamos hablando de estos grupos y hablamos del neoliberalismo? Porque están ligados. Durante la Guerra Fría, la derecha radical mexicana defendió a ultranza la propiedad privada y atacó al estado de bienestar y a los sindicatos. Y en 1953, con la finalidad de difundir las tesis neoliberales en México, empresarios derechistas, entre ellos un señor que se llama Hugo Salinas Price, que es el papá de Ricardo Salinas Pliego,
financiaron una cosa que se llamó el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, que era un instituto que básicamente trajo a México a Milton Friedman, a Ludwig von Mises, a Friedrich Hayek, y ahí es donde empiezan a circular las tesis neoliberales en nuestro país, ¿no? Y es curioso porque algunos cuadros del muro de estos grupos ultraderechistas fueron reclutados por el Instituto por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de Salinas Price, ¿no? Y se convirtieron en los primeros teóricos y propagandistas del neoliberalismo en América Latina. Un paradigma de estos actores es un señor que ustedes seguramente conocen, que fue muy célebre hace unos años, un cuate que se llama Luis Pasos. Luis Pasos fue un golpeador del muro y después se convirtió en uno de los principales voceros del neoliberalismo, ¿no? Era tan fanático en su catolicismo como en su neoliberalismo. Es una cosa increíble lo que vimos con este proceso. Entonces, estos grupos están latentes, impulsan sus tesis neoliberales, están empujando sus teorías, pero no funcionan, es decir, nunca, no llegan a romper el cascarón, no llegan a romper el huevo de la serpiente. Y sin embargo, y esto hay que decirlo, nunca cejaron en su empeño, estuvieron necios todo el tiempo en impulsar estas tesis de un capitalismo duro, de un capitalismo violento, de un capitalismo agresivo. Y estas tesis las pueden echar a andar por primera vez en el mundo, en Chile, cuando se da el golpe contra Allende, al mismo tiempo, como yo les decía, este golpe contra Allende, este ascenso de la ultraderecha al poder en Roma, en Estados Unidos, en Inglaterra, coincide con una crisis coyuntural económica de los estados de bienestar. Y todo esto pareció darle la razón a las tesis neoliberales. Y a partir de ese momento en todo el planeta se empiezan a impulsar las tesis neoliberales. Washington se convierte en el adalid del capitalismo duro. Y lo que impulsa es básicamente un capitalismo duro centrado en las lógicas del capital financiero. Y son lógicas que a Washington le interesaban porque son lógicas que por supuesto que apoyaban los intereses de las grandes multinacionales que en su mayoría tenían su sede o su casa matriz en los Estados Unidos. Estas multinacionales jugaban un papel relevante, fundamental en las bolsas de valores de Wall Street y de otros países, ¿no? Y a partir de estas lógicas, y fíjense cómo lo hicieron, es decir, educaron a los hijos de las élites, se esperaron a que se diera esta crisis, construyeron una buena narrativa y en la década de los 80 empiezan a impulsar este proyecto a nivel global. Y hay que decir que a nivel global es como se impone, como se va implantando este capitalismo salvaje y que se va abandonando el estado de bienestar. El abandono del estado de bienestar empieza en la década de 1980, en principio cuando el llamado mundo libre gana la Guerra Fría. Y con la caída del bloque socialista, caída que fue provocada por los horrores del llamado socialismo real, por el fracaso de la economía planificada y por la embestida de Washington en la era reaganiana, cayeron también toda una serie de programas que ponían en el centro del debate mundial los valores de la justicia social. Y es entonces cuando los impulsores del nuevo liberalismo económico imponen en la agenda de diversos países los valores del mercado y a partir de organismos financieros mundiales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, empiezan a construir una suerte de gobierno supranacional que impulsa en todas las latitudes, sobre todo en las naciones en vías de desarrollo, un paquete de reformas formado por 10 recomendaciones que básicamente favorecen las políticas librecambistas. Cuando digo yo que estamos hablando de un gobierno supranacional, no estoy exagerando, no estoy teniendo una alucinación como las de Flash Gordon que hablaba del poderoso emperador Ming que buscaba conquistar el universo. Sí existe ese gobierno supranacional, está conformado por organismos como la ONU, como la OEA,
por organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, ¿no? Y además tiene grupos organizados como el Grupo de los 7, en fin, ¿no? Es decir, esto es real. ¿Y qué impulsa este gobierno supranacional librecambista? Básicamente lo que impulsa son 10 puntos. Tomen nota. Primero, disciplina política fiscal. Segundo, revisión del gasto público y eliminación de subsidios, porque en los estados de bienestar se subsidiaba al campo, se subsidiaban los pequeños productores, en fin. Tercero, reforma hacendaria. Cuarto, dejar que las tasas de interés sean determinadas por el mercado. Quinto, mantener tipos de cambio competitivos. Sexto, tratados de libre comercio. Séptimo, permitir la inversión extranjera directa. Octavo, la privatización de las empresas del Estado. El noveno era darle todas las facilidades a la empresa privada mediante la abolición de regulaciones legales restrictivas, es lo que se llamó la desregulación. Y el décimo era dar seguridad jurídica a los derechos de propiedad. Si ustedes se fijan, cada una de estas medidas favorecía un capitalismo duro y favorecía esencialmente a las élites económicas del planeta, ¿no? La disciplina política fiscal, la revisión del gasto público y la eliminación de los subsidios a las mayorías y la reforma hacendaria, lo que buscaba era pues que no se le cobraran tantos impuestos a los ricos. Y todas estas lógicas, al final de cuentas, lo que terminaron haciendo es que agravaron hicieron más injusta la distribución del ingreso a nivel global. Hoy en día tenemos con que menos del 1% de la población tiene más dinero que el 99% restante. Es una cosa increíblemente injusta. El otro día alguien me hacía un cálculo que me pareció fantástico. Decía, mira, la fortuna, si le quitáramos 20% a la fortuna de los 5 hombres más ricos del planeta, se podría resolver el problema de la pobreza a nivel global, ¿no? Y esto es uno de los resultados de esta reforma hacendaria que le cobró impuestos a las mayorías y que empezó a subsidiar los impuestos y que le dejó de cobrar impuestos a los más ricos. Luego, esta idea de que las tasas de interés fueran determinadas por el Estado y mantener tipos de cambio competitivos, básicamente favorecía a la economía del dólar, porque el dólar era la moneda dominante a nivel global. Y luego te hablaban de hacer tratados de libre comercio. Es decir, perdón, pero hacer tratados de libre comercio en una economía dominada por monopolios económicos, por trusts, pues favorecía esencialmente a los trusts, favorecía a los grandes consorcios económicos, ¿no? Casi todos norteamericanos. Y por supuesto, permitir la inversión extranjera directa era dejar que esos trusts se metieran en todas partes y arrasaran con las economías nacionales. Con esto lo que se hizo es que se condenó a las economías nacionales. Y por supuesto, hay toda una serie de medidas que son aledañas a esto, que también apoyaron a los grandes monopolios. Los grandes monopolios no podían crecer más porque los estados nacionales tenían grandes empresas que concentraban las áreas que eran estratégicas para esos países. Por ejemplo, México tenía importantísimas empresas de Estado, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Y ahorita vamos a hablar de eso, cómo se fueron corrompiendo estas empresas y cómo se fueron metiendo a estas cosas para favorecer básicamente al capital privado. Entonces, si nosotros revisamos lo que ocurrió en este momento es que toda la riqueza que habían generado los pueblos para hacer sus empresas estatales simplemente se trasladó al capital privado. Fue un proceso de saqueo. Y darle todas las facilidades a la empresa privada, la desregulación, por supuesto, que favoreció a las empresas privadas. Y el darle seguridad jurídica a los derechos de propiedad, por supuesto, que contribuyó a fortalecer a los capitales privados. Entonces, desde la década de 1980, estas 10 recetas que fueron propuestas por los discípulos tardíos del liberalismo económico fueron impulsadas en todo el planeta por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por Wall Street, por el gobierno de Estados Unidos, y a este paquete de reformas se le conoce con el nombre de Consenso de Washington. Y para imponer el Consenso de Washington, el statu quo mundial
recurrió a todas las estrategias imaginables, desde la embestida propagandística e ideológica hasta las presiones financieras y, por supuesto, la guerra. Según los promotores de este consenso, solo con esas medidas librecambistas los países del tercer mundo podrían salir de la crisis y la pobreza, pero lo que es un hecho es que los países jamás salieron de la crisis ni la pobreza y que jamás, además, hubo libre comercio. Lo que fue el neoliberalismo es básicamente un discurso que encubrió una forma de imperialismo duro, ¿no? Y que básicamente dinamitó a todos los estados de bienestar del planeta, acabó con las economías nacionales y transfirió cantidades brutales de recursos a Washington, a Estados Unidos, ¿no? Resulta interesante señalar que en las décadas de 1980, 1990, 2000 y 2010, todos los países siguieron las recetas de Washington y abrieron sus fronteras a las fórmulas monetaristas, y todos esos países fueron saqueados de manera sistemática por las fuerzas económicas multinacionales. Hay que subrayar, además, que el gobierno norteamericano se cuidó de no aplicar en su territorio las políticas monetaristas que impulsaba en el resto del mundo. Es decir, es poco sabido, pero es un hecho que pocos países en la era neoliberal, que durante la era neoliberal, pocos países fueron tan proteccionistas como los Estados Unidos. Estados Unidos subsidió a sus granjeros, subsidió a su sector agrícola de una manera ofensiva, pues también favoreció el crecimiento del capital en las áreas rurales. Eso es otro problema. Pero lo que tenemos que aceptar es que el libre comercio fue, al final de cuentas, el discurso imperial de un proyecto económico que lo que hizo es básicamente favorecer a los monopolios durante décadas. Durante décadas, los promotores del modelo impulsaron la tesis de que el libre mercado era sinónimo de democracia, de libertad, y promovieron lo que ellos llamaron las democracias de libre comercio. Pero hay que decir que este modelo no tenía nada de democrático. Con el pretexto de promover el libre mercado, lo que hicieron estos señores fue desmantelar organizaciones democráticas, populares, sindicatos, contratos colectivos, programas de bienestar social, y esto básicamente agudizó las contradicciones y las desigualdades, trajo más injusticias y trajo menos democracia. Si nosotros empezamos a ver lo que ocurrió en México en la era neoliberal, vamos a ver que hay una continuidad impecable en las políticas económicas impulsadas en tiempos de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Incluso los valores fundamentales de la sociedad cambiaron. Si en el estado de bienestar se impulsaba valores como la fraternidad y la solidaridad, en la era neoliberal se impulsaron los valores individuales y hasta se impulsó la codicia, cosa que es fantástica. En muchas religiones la codicia es considerada un pecado, es considerada como algo que daña, y los neoliberales lo consideraron como el motor de la economía, ¿no? Y todo empezó a girar alrededor de las lógicas del mercado, e incluso la gente se convirtió en una mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda. Entonces ahí nos encontramos con que mientras que había objetos que en el mercado alcanzaban precios estratosféricos, ¿no? Un cuadro de Frida Kahlo cuesta 18 millones de dólares. El otro día vendieron un cuadro de Picasso en 101 millones de dólares, ¿no? Y al mismo tiempo nos encontramos con que la vida se deprecia y se dan salarios de hambre. En México durante décadas, en la era neoliberal, se congelaron los salarios, y para principios del 2015, por ejemplo, el salario mínimo era de 70 pesos diarios. No subió el salario real en décadas. Y
la depreciación de la vida no solamente se refleja en la baja del costo de los salarios a la gente, se refleja también incluso en el hecho de que, por ejemplo, las ejecuciones en México bajaron de precio. Hay un reportaje que creo que lo publica la revista Este País, ¿no? Que narra cómo en algunas zonas del país mandar matar una persona podía salir en $37. ¿No? Date cuenta de lo que esto implica, ¿no? Es decir, hay un proceso de deshumanización en el modelo neoliberal, ¿no? La deshumanización, la degradación, el agandalle, la ruindad, se generalizaron y se masificaron en la era neoliberal. La vida cotidiana se volvió cada vez más áspera. La gente se volvió más hostil y menos confiable, y crímenes espeluznantes pasaron al olvido en cuestión de días. No debemos olvidar que en el sexenio de Felipe Calderón Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, que esto desató una espiral de violencia brutal que todavía no termina, que cuando empezó esta guerra nos dijimos es que va a desatar una violencia que no sabemos cuándo va a parar. Incluso ya está la cuarta transformación, acá se están haciendo esfuerzos enormes por bajar la criminalidad en el país, pero la ola de matanza, la matazón no cesa tan fácilmente. Y hay que decir, esta violencia, ¿sí?, fue verdaderamente salvaje y va a ser difícil detenerla. Y se están haciendo los esfuerzos por detenerla. Ahora bien, hay que decir que este capitalismo que se impulsó en la era neoliberal es un capitalismo, pues, de compadres. Es un capitalismo de cuates. Es un capitalismo que básicamente favoreció a unos cuantos. Y miren, ahora que estamos para ejemplificar cómo se consensaron o cómo se complementaron el capitalismo salvaje y la corrupción, voy a tratar un ejemplo que es el ejemplo de cómo se buscó privatizar la industria eléctrica nacional. Y tomo este ejemplo porque justamente estamos, es decir, en noviembre del 2021, ante la disyuntiva de defender una reforma eléctrica planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que busca detener la privatización del sector eléctrico. Entonces voy a ser breve, voy a tratar de hacer la historia de lo que fue, de cómo se dio la corrupción. Vamos a hacer un estudio de caso de cómo se dio la corrupción en la industria eléctrica nacional. Miren, y para entender esto hay que hacer un poquito de historia de lo que es la industria eléctrica nacional. La industria eléctrica nacional nace como un negocio privado. En 1910, 3 empresas extranjeras manejaban el 80% de la luz del país. Era lo que se llamaba un monopolio. Entonces, a mí me da mucha risa cuando los defensores de la privatización te dicen que lo que pide López Obrador es regresar al pasado. No, los que quieren regresar al pasado donde la luz eléctrica era un monopolio son ellos, ¿no? Es decir, la Constitución de 1917 estableció que los recursos energéticos y el petróleo deberían ser propiedad única y exclusiva del Estado y del pueblo mexicano. Y, sin embargo, entre 1920 y 1938, el monopolio eléctrico permaneció intacto. La luz, que es, al final de cuentas, un servicio fundamental, será controlada por un monopolio eléctrico que solo daba servicio donde obtenía grandes ganancias. Entonces, en 1933, solo el 50% de la población mexicana tenía electricidad y solo el 38% de la población rural tenía luz. Los apagones eran frecuentes y las tarifas eran altas y subían a voluntad de estas empresas. El que empieza a tratar de meterle control a esta situación es Lázaro Cárdenas, que en 1938 funda la Comisión Federal de Electricidad. Y uno de los objetivos de Cárdenas era llevar la luz a los sectores rurales a los que las empresas privadas no les habían dado servicio. Las empresas eléctricas privadas imprimían realmente poco y cobraban caro y daban muy mal servicio.
De modo que entre 1940 y 1950, el 82% de la inversión en el sector eléctrico fue realizada por Comisión Federal de Electricidad, y lo que hizo el gobierno mexicano fue empezar a comprarle acciones a las empresas privadas. Y para 1960, López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y cambió la Constitución para garantizar la electricidad del país, ¿no? Y el Estado se hizo responsable de todo el sector y prohibió que se le dieran concesiones de generación de energía eléctrica a los privados. Y en las décadas siguientes, entre 1960, 1970, 1980, incluso 1990, las dos grandes empresas eléctricas del Estado, que eran Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, mejoraron el servicio, construyeron presas, plantas de energía, llevaron la luz a comunidades apartadas, unificaron los voltajes y para el año 2000, las empresas estatales, entre 1960 y el año 2000, las empresas estatales de electricidad generaron toda la electricidad del país y dieron buen servicio. Esto, por supuesto, este criterio empieza a cambiar en la era neoliberal. Y en la era neoliberal se fomentaron, como vimos a partir del consenso de Washington, las privatizaciones de todo. Entre otras cosas, se buscó privatizar al sector eléctrico. En 1994, México tuvo una fuerte crisis económica y el Banco Mundial le impuso a nuestro país concesiones fortísimas para prestarle dinero. Esas condiciones obligaron a México a abrir su mercado eléctrico a la industria privada. Ahora, para privatizar las empresas del sector eléctrico, los gobiernos neoliberales utilizaron su receta habitual, que es primero las administraron mal y las llevaron a la quiebra. Luego dijeron que solo la iniciativa privada las podía salvar. Pero fíjense qué interesante, ya que dijeron eso y que las iban a poner a la venta, primero las sanean y ya después le abren el negocio a empresarios y se los abrieron a sus cuates, básicamente. Y para privatizar la electricidad, los neoliberales lo que hicieron es no buscar privatizar específicamente Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza. Lo que hicieron fue privatizar el sector. Y lo que hicieron es, primero, le pusieron trabas legales a CFE, la partieron en varios conglomerados y permitieron que empresas privadas pudieran generar electricidad. En 1994, una serie de empresas privadas, en su mayoría extranjeros, empezaron a producir energía para venderla exclusivamente a Comisión Federal de Electricidad bajo un esquema que se llama Productor Independiente de Energía, los famosos PIEs. Y en los gobiernos de Zedillo, Calderón, Fox y Calderón, le dieron a particulares permisos para generar electricidad y les fueron cediendo cada vez más la generación de energía del país. Y aquí les quiero plantear el siguiente problema, y los datos son muy fuertes. En el 2000 empezaron a funcionar los primeros productores independientes de energía. Y entre el 2006 y el 2013, ya en el sexenio de Felipe Calderón, la producción eléctrica del sector privado se disparó. En el 2000, Comisión Federal de Electricidad producía el 100% de la luz del país. En el 2018, los privados generan el 46% de la luz y Comisión Federal de Electricidad el 54%. Sin embargo, los neoliberales dejaron todo esto amarrado. De modo que a pesar de que tenemos un gobierno que está en contra de la privatización del sector, en el 2021 tenemos que ahora los privados producen el 62% de la energía eléctrica y Comisión Federal de Electricidad solo el 38%. Y con esta tendencia se prevé que para el 2024 los privados van a generar el 85% de la luz y Comisión Federal solo el 15%. Dense cuenta de lo que esto implica. Es decir, hay un proceso de privatización y tenemos que movilizarnos para detener este proceso de privatización. En 1993, Salinas fundó una cosa que se llama la Comisión Reguladora de Energía. Pero esta Comisión Reguladora de Energía no entró en funciones reales sino hasta el 2013, y lo que hizo es básicamente entregar permisos de generación de manera indiscriminada.
Y por supuesto que le dieron básicamente contratos a sus cuates. Y estos permisos de generación lo que provocaron es que provocaron el enriquecimiento de los sectores privados. Entonces, con el apoyo de la Comisión Reguladora de Energía, al dar permisos sin control, cuando la Comisión Reguladora de Energía empezó a dar permisos sin control, pues empezaron a florecer los grandes negocios privados en materia eléctrica. Y a Comisión Federal de Electricidad le empezaron a imponer contratos verdaderamente leoninos. Miren, con el apoyo de la Comisión Reguladora de Energía y de ciertos altos funcionarios, unas cuantas empresas extranjeras firmaron contratos que resultan ruinosos para Comisión Federal de Electricidad. Les voy a poner unos cuantos ejemplos. Y ojo, ¿cuáles son estas empresas? Una de ellas es Iberdrola. ¿Y quién apoyó Iberdrola? Pues en el sexenio de Calderón, primero en el sexenio de Fox la apoyó Calderón, en el sexenio de Calderón la apoyó Georgina Kessel. Georgina Kessel hoy trabaja para Iberdrola y Calderón después ocupó un cargo importantísimo en Avangrid, que es una filial de Iberdrola, ¿no? Y es lo que se llama el esquema de puertas giratorias. En el gobierno les entregan concesiones a empresas privadas que después los contratan con altos sueldos, ¿no? Es una cosa increíble de corrupción. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad es obligada a comprar energía a particulares mediante contratos que se licitan a un precio, pero que después se cobran a precios más altos. Y por esos acuerdos, Comisión Federal de Electricidad ha tenido que pagar cerca de 300,000 millones de pesos de más. Hay que decir que entre las cosas que se establecieron en la era neoliberal, se establecieron una serie de criterios ecológicos según los cuales, bueno, pues lo más importante era la energía nuclear, luego lo más limpio era la nuclear, luego la solar, luego la eólica, etc. Y pasaron la energía hidráulica, que la CFE produce en grandes cantidades, ¿sí?, al sexto lugar, ¿no? Entonces, hoy en día, CFE está obligada a comprar primero la energía solar, la eólica, la geotérmica, la de gas, que producen estas empresas privadas antes que usar su energía hidroeléctrica, que es la más limpia. Es una locura. Se hicieron una serie de contratos de gasoductos que son un pinche escándalo. Es decir, hay 7 gasoductos en México que no entregan gas a Comisión Federal de Electricidad, pero que lo cobran como si los cobrara. Y en el mediano plazo, Comisión Federal de Electricidad deberá pagar 21,000 millones de dólares por un servicio que ni siquiera recibe, ¿no? Y la reforma del 2013 también impulsó una cosa que se llama los contratos de energías limpias, que obligan a Comisión Federal de Electricidad a comprar la energía solar y eólica que producen los privados, pero que no toma en cuenta las energías limpias que produce Comisión Federal de Electricidad con las hidroeléctricas. Es una locura, es un escándalo. Y otro escándalo es el de las llamadas sociedades de autoabasto, donde los productores simulan tener socios de a dólar, ¿no?, que les venden la luz a que le compran la luz a CFE utilizando las líneas de transmisión de CFE, y que a través de estas empresas pues resulta que mientras que una familia paga el kilowatt a 5 pesos por 20 centavos la hora, Oxxo, Walmart, Kimberly Classic pagan solo 1.80, 1.70. Entonces, pues ¿ante qué estamos? Estamos ante lo que ha sido un proceso de saqueo sistemático del pueblo mexicano para beneficio del 1% de la población. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Qué ha provocado el neoliberalismo? El neoliberalismo está provocando, entre otras cosas, una crisis civilizatoria de fondo. El neoliberalismo nos está llevando a una de las peores crisis de nuestra historia. Es decir, si nosotros recordamos, es decir, no debemos olvidar que en plena crisis de la Primera Guerra Mundial, Rosa Luxemburgo publicó un folleto en el que decía que la sociedad capitalista
estaba poniendo a la humanidad en una crisis final y que había colocado a la humanidad ante la crisis, ante la disyuntiva de pelear por el socialismo o de ir a la barbarie. En el siglo XXI, la brutalidad del actual sistema de dominación nos plantea una nueva disyuntiva. O construimos otro mundo o vamos al extremo. ¿Qué es lo que ha provocado el neoliberalismo? El neoliberalismo nos ha llevado a una sociedad totalmente distópica, que es lo contrario de una utopía, en la cual se está destruyendo hasta el planeta. La crisis ecológica es brutal. Es decir, la crisis ecológica es salvaje. Nunca habíamos tenido tantas especies en vías de extinción como ahora. Nunca habíamos tenido una crisis, digamos, de hábitat tan feroz como la que tenemos ahora. La comunidad científica está alarmada por el cambio climático. Y hay quien plantea que muchas de las variaciones observadas en los años recientes ya no van a tener regreso. Los indicadores son preocupantes. La contaminación atmosférica y la de los océanos crece año con año, el agujero de la capa de ozono se expande, el calentamiento global se acelera, la erosión de los suelos se ahonda, los acuíferos son cada vez más sobreexplotados, cada vez hay menos agua dulce para beber, las emisiones de CO2 van en aumento y el deshielo del Polo Norte se intensifica. Entonces, es decir, no nos engañemos, esto es producto del saqueo neoliberal, el saqueo indiscriminado de recursos que promovió el neoliberalismo. Pero esta no es la única crisis ante la que nos ha colocado el neoliberalismo. El neoliberalismo, entre otras cosas, nos ha provocado una crisis humanitaria brutal, ha destrozado economías de países enteros, de regiones enteras, y estamos ante procesos migratorios que no tienen precedente. ¿No? No solo eso, el neoliberalismo es tan salvaje, tan brutal, que está acabando incluso con el propio capitalismo. Es decir, y no es chiste. En el 2008 hubo una crisis cíclica del capital, y esta crisis cíclica del capital se explica, entre otras cosas, por la anarquía del mercado neoliberal, ¿no? Es decir, todas las lógicas de la economía clásica se rompieron en la era neoliberal. En la economía clásica, en el mercado, solo se podía especular con lo que se tenía. Si había un kilo de oro, solo se podía se podía vender y comprar ese kilo de oro. En el sistema financiero actual hay mercados a futuro y hay otros inventos, ¿no? Se puede especular con lo que no existe. Se puede especular con el oro que no ha sido extraído, con el petróleo que no ha sido extraído. Y la cantidad de dinero ficticio que circula, la burbuja financiera, es mucho más grande que el mercado real. Samir Amin especuló, hizo una cuenta en 2008 en la cual él considera que la burbuja financiera 48 veces la economía real. Esto quiere decir que el proyecto no tiene salida. Y una de las cosas que han ocurrido, por supuesto, en la era neoliberal, es que nos hemos enfrentado ante un proceso de deshumanización total. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho la Cuarta Transformación? La Cuarta Transformación es un proyecto alternativo ante la barbarie neoliberal. Por eso es tan importante defenderlo. Es una cosa civilizatoria, es un deber civilizatorio defender la Cuarta Transformación y detener la barbarie neoliberal. ¿Qué es lo que siguen impulsando Claudia X González y sus socios del PRI, del PAN y del PRD? Siguen impulsando el regreso a las lógicas neoliberales, siguen impulsando el regreso al consenso de Washington, siguen impulsando el regreso a la apuesta de las élites en contra
de las mayorías. Siguen impulsando un capitalismo de compadres, un capitalismo brutal, voraz, salvaje y de compadres. Entonces, bueno, si me permiten, esto es todo lo que les quiero plantear. Creo que todavía necesitamos defendernos del neoliberalismo. El neoliberalismo está en crisis, sin lugar a dudas, está herido de muerte. En Estados Unidos, Joe Biden se plantea hacer una política de New Deal. En Europa se cuestionan las lógicas neoliberales. En América Latina hay países que ya se salieron de la esfera neoliberal, sin embargo, sigue siendo muy poderoso. Entonces, pues necesitamos cerrar filas, entender que sigue vivo, y necesitamos hacer pasos muy concretos para echarlo atrás. En estos momentos, el primer paso tiene que ser luchar para que se apruebe la reforma eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, pues muchas gracias, Fis. Agradecemos como siempre tus palabras, tu reflexión, tu análisis, y más en este momento que estamos tratando de desmontar críticamente, de construir el tema del neoliberalismo, no solamente como una narrativa, sino como los efectos histórico-materiales concretos que tienen en la sociedad. Tenemos que tener claridad teórica, y qué mejor que un espacio como estos de reflexión y de análisis de formación política lo podamos hacer y tener desde una perspectiva crítica. Pues las reacciones no se podrían dejar de hacer. Afortunadamente las compañeras, los compañeros han estado muy activos en el chat. Son muchas preguntas, algunas se han respondido a lo largo de la exposición, indudablemente, pero hay otras preguntas muy interesantes, Fis. Sí. Por ejemplo, Marco Antonio Rodríguez Aguirre, que ha sido muy asiduo en su participación en el chat, pregunta, entre otras que ha hecho, cómo fue planeado el Tratado de Libre Comercio de tal forma que se desplegara en él un proyecto hegemónico hemisférico a nivel de Latinoamérica y del continente para competir con otros bloques en el mundo. ¿Es posible ver esta mirada? Sí, claro que sí. ¿El Tratado de Libre Comercio? Por supuesto, mira, el Tratado de Libre Comercio forma parte, digamos, del proyecto a largo plazo del Consenso de Washington. No hay que olvidar que lo que buscaron hacer los promotores del Tratado de Libre Comercio es lo que llamaban el bloque económico de América del Norte. Lo que buscaron es consolidar el bloque económico de América del Norte. Es un bloque económico que sumaba a México, Estados Unidos y Canadá. Y es curioso porque este proyecto buscó ser hegemónico en el planeta durante cierto tiempo. Ahora, es curioso porque este Tratado de Libre Comercio, hay que decirlo, se rigió por las lógicas neoliberales. Es decir, aquí hay que decir que sí tomaron nota de todo lo que había dicho Milton Friedman y de todo lo que había dicho Friedrich Hayek, etcétera. Y el Tratado de Libre Comercio en nuestro país entró en esas lógicas. Hay que decir que en este tratado, hay que decir primero que en principio los tratados en general, los tratados económicos no son necesariamente malos. Hay tratados económicos que son buenos, hay tratados comerciales que son muy beneficiosos para todas las partes, ¿no? El problema es que México firmó este tratado con mucha prisa y con mucha premura. Para México, la firma del Tratado de Libre Comercio implicó, entre otras cosas, el sacrificio de su economía nacional. Y se los voy a poner de manera muy coloquial. Es decir, en la década de 1980, antes de que se pusiera en vigor el Tratado de Libre Comercio, todos íbamos vestidos con ropa mexicana. La industria del calzado de León, Guanajuato era poderosa. La industria de la mezclilla en Puebla era poderosísima. En Tlalnepantla se hacían camisetas de algodón cosechado en Veracruz, ¿no? Vean cómo van vestidos hoy en día ustedes. Es decir, la ropa que traen, casi todo está made in China, y además, esta chamarra seguramente está hecha con petróleo, con plástico sacado de un petróleo de Nigeria procesado en Taiwán con un diseño italiano, y lo trajo en México un container chino. Cambió la forma de producir en el país y en el planeta
con los tratados de libre comercio. La globalización lo que hizo fue cambiar la forma de producir en el planeta. Ahora, en este tratado de libre comercio, ¿qué es básicamente lo que aportó México? Porque este fue un tratado muy peculiar. Es un tratado que permitía, sin lugar a dudas, el flujo de mercancías, el flujo de capitales, pero en una economía pues hay tres actores básicos, ¿no? Es decir, que son, hay varios actores básicos, los productos naturales, es decir, las materias primas, ¿no? El trabajo, el capital. Bueno, en el libre comercio podían transitar libremente el capital y las materias primas, pero el trabajo no. Entonces, se convirtió México en el gran atractivo del libre comercio para México, el libre comercio, es que México ofrecía mano de obra muy barata. Y es por eso que no creció el salario en México durante décadas. Y eso ayudó a que tampoco creciera en Estados Unidos y a que tampoco creciera tanto en Canadá. Entonces, hay que, lo voy a poner en términos muy sencillos. Las dos grandes fuentes de riqueza del planeta son el trabajo humano y los recursos naturales. México era rico en trabajo humano y en recursos naturales. Lo que hizo el neoliberalismo es sobreexplotar el trabajo humano, llevarlo a niveles de trabajo esclavo y saquear los recursos naturales. Entonces calcula, ayer estábamos con una chica de la UAM que lo sabe todo en materia de minería y nos decía que en 30 años de neoliberalismo salió más plata y salió más oro de México que en 300 años de colonia. Dense cuenta de lo que esto implica. Ha sido un saqueo bestial de nuestras riquezas. Y ha habido un proceso de sobreexplotación tremendo. Y yo estoy convencido, para acabarle de responder a Marco Antonio, que el Tratado de Libre Comercio fue planeado a largo plazo. Y prueba de ello es que después de que se firme el Tratado de Libre Comercio, después se firma el Plan Mérida, que ya considera a México como parte de en el cual Estados Unidos ya considera a México como parte de su zona de seguridad, ¿no? Es decir, y el tema del bloque económico de América del Norte también es bien importante, pues lo tenían totalmente establecido, y en este tratado a México le tocaba la peor parte, ¿no? La parte de la sobreexplotación y el saqueo. Espero haber contestado la respuesta. Muchas gracias, Fis. La compañera Rosalinda Martínez hace una pregunta muy interesante. Dice ella: el capitalismo es depredador y clasista, racista e implica la explotación. Lo reconoce Volvinik cuando dice que si se quiere conservar la vida y el mundo, hay que desmantelarlo. Pregunta: ¿cómo le hacemos? El presidente Obrador no cuestiona el desarrollo. ¿Es desarrollista? ¿Cómo le hacemos? Mira, es una pregunta fantástica y es una pregunta que ha dado pie a, es decir, que tiene que ser motivo de debates y de seminarios. Es decir, Andrés Manuel en un momento dado dijo: ya se acabó el neoliberalismo en nuestro país. Ojo, hay que saber leer esta frase. Él no está decretando la muerte a nivel global de un sistema económico, de un modelo económico. Lo que está diciendo es que que su gobierno, ya no va a aplicar la ortodoxia neoliberal. Ahora, sin embargo, lo que tenemos que entender es que llevamos 36 años de neoliberalismo funcionando. Tuvimos 36 años de neoliberalismo y se compenetró en la economía. Nos acabó con el estado de bienestar y acabó el neoliberalismo con la economía nacional. Si nosotros de repente decimos: ya cortamos todo tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿qué nos pasaría? Nos meteríamos en una crisis brutal, porque toda la industria nacional que en un momento estuvo dedicada, que estuvo volcada a resolver las necesidades de todos y cada uno de los mexicanos,
esa se acabó. Y entonces hay muchas cosas que antes producíamos y que ya no producimos, que nos vienen de fuera. Y nosotros al mismo tiempo proveemos a la industria norteamericana y a empresas multinacionales de otras cosas. Entonces sí se necesita un periodo de transición. Se hizo, es decir, se debate hoy en día que si México está regresando al keynesianismo, que si México sigue siendo una economía neoliberal, que si México está transitando a un nuevo proceso, tal, que si hemos podido abandonar o no los proyectos extractivos, etcétera. Yo creo que estamos en un periodo de transición. Es un momento heterodoxo. Es decir, yo quiero decir, y voy a ejemplificar con esto, es decir, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio en las décadas de los 90, yo me oponía totalmente a la firma de ese tratado, porque iba a acabar con el perfil industrial nacional, iba a significar un golpe brutal para la economía de los mexicanos, y todas las cosas que previmos que ocurrirían con el Tratado de Libre Comercio ocurrieron. Todo se cumplió. Teníamos razón los que nos oponíamos al Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, a principios de este sexenio se volvió a presentar un Tratado de Libre Comercio. Pues si no lo hubiéramos firmado, es decir, no hubiéramos tenido pollos, no hubiéramos tenido maíz, nos hubiéramos metido en una crisis de subsistencia inmediata. Entonces sí se necesita un proceso de transición. Sí hubo cosas que se acordaron en aquel momento que fueron importantes. Por ejemplo, se acordó dejar el petróleo fuera del Tratado de Libre Comercio. Es un avance importantísimo. Pero obviamente hay cosas que, es decir, la realidad, 30 años de neoliberalismo cambiaron la economía del país y la economía del país se tiene que adaptar a un nuevo proyecto. Para adaptar ese nuevo proyecto, entre otras cosas, tenemos que buscar la soberanía energética. Tenemos que defender a Pemex, tenemos que defender a Comisión Federal de Electricidad, tenemos que empezar a pugnar por la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Y tenemos que empezar a transformar toda una serie de lógicas que se implantaron durante el neoliberalismo. Y sí, Andrés no cuestiona el desarrollo y Andrés sí plantea proyectos de desarrollo, de inversión social, grandes proyectos de inversión social. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, el Tren Maya, ¿no? Que lo que busca es darle un apoyo, dotar de infraestructura al sureste mexicano que ha sido descuidado durante décadas. Entonces, yo lo que le respondería a Rosalinda es que su pregunta es muy buena y que tiene que ser motivo de debate. Tenemos que seguir discutiendo hacia dónde vamos. Yo sí creo que se está tendiendo a una política de estado de bienestar. Y creo que eso es mucho mejor que la ortodoxia neoliberal. Muchas gracias, Luis. José Enrique Palencia nos pregunta, ya en un asunto como de arquitectónica, ¿hacia dónde vamos? Dice, ¿cómo se construye una alternativa económica que le dé la batalla al capitalismo actual? Y si es posible hacerlo desde la 4T. Mira, yo sí creo que ahora sí que estamos en eso. Es decir, no es fácil declararle la guerra al capitalismo actual y sobre todo no es fácil deslindarse del capitalismo actual. Yo quiero decir que ni siquiera los proyectos más radicales se lograron desprender del todo del capitalismo de su tiempo. A pesar de que la revolución bolchevique fue profundamente radical y apostó por la colectivización y por los planes quinquenales, etcétera, lo cierto es que los planes quinquenales fueron un fracaso y que el bloque socialista acabó impulsando lo que se podría llamar, lo que muchos han considerado un capitalismo de Estado. Entonces, yo sí creo que existe, es decir, necesitamos construir una alternativa económica a lo que tenemos. No podemos seguir con un modelo de consumo como el que tenemos actualmente porque el planeta no alcanza. Nos lo estamos acabando a una velocidad
extraordinaria y necesitamos pues, buscar cooperativas de consumo, formas de producción que sean distintas, una economía menos contaminante, controlar lo que es la explotación de los recursos naturales. Necesitamos reforestar al planeta, y necesitamos que todo eso forme parte de nuestro modelo económico. Hay una cosa que es increíble, por ejemplo, ¿por qué es tan importante hoy en día el litio? El tema del litio se vuelve importante porque el litio es fundamental ya para las nuevas tecnologías. El litio es un mineral que permite el ahorro de la energía, que permite salvaguardar la energía y es crucial para las baterías. Pero entonces, por ejemplo, todos los teléfonos celulares que tenemos funcionan con litio, pero se prevé que en un futuro próximo también los coches funcionarán con litio. Ahora, es curioso porque este proyecto de los coches de litio, etcétera, 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 parece que suena muy bien, ¿no? Son coches que no contaminan, tal, tal. Sin embargo, pues, la explotación del litio y esos mismos coches también van a generar su propia contaminación. No será una contaminación de combustibles fósiles, pero es otro tipo de contaminación. Y hay una cosa que hay una pregunta que quiero plantearles y que a mí me asalta. Me asaltó el otro día y dije, bueno, fíjense, el hombre más rico del planeta hoy en día es Elon Musk. Y es rico, entre otras cosas, porque él es el que ha impulsado el tema de los automóviles eléctricos. Y los impulsa a partir, y esos coches, ¿cómo se van a mover? Pues a partir de baterías, tal, tal. Entonces, en principio, es la fortuna de Elon Musk está basada en un proyecto hasta ecológico, ¿no? Coches que no contaminen. ¿Por qué no se plantea otra cosa? Es decir, ¿por qué nos planteamos movernos de otra manera? Es decir, acabar con los coches, debemos acabar con los coches en lugar de convertir a los coches en coches eléctricos, ¿no? Y hay una pregunta que me aqueja. Si Elon Musk es, digamos, uno de los gurús de las futuras energías limpias y es un visionario tan importante, ¿por qué entonces él está pensando en irse a Marte? Es decir, esta lógica que tienen los neoliberales de que se pueden acabar el planeta, pero se pueden ir a otro planeta a colonizarlo, es una locura. No sé si se dan cuenta de lo que esto implica. ¿Por qué Elon Musk está hablando de ir a hacer colonias en Marte? Él está planeando eso. Eso quiere decir que él no le ve mucho futuro a este planeta. Y él es el visionario que nos está planteando la alternativa ecológica. Date cuenta, es decir, ahí nos están mandando un mensaje cruzado que no estamos ni siquiera viendo. Muy bien, Fis. Pues viene otra pregunta de coyuntura muy interesante de la compañera Adelají AD. Dice, respecto a la enorme desigualdad y riqueza de unos cuantos, ¿qué opinión tiene Rafael Barajas acerca de la propuesta del presidente de la República ante el Consejo de Seguridad de la ONU para combatir la pobreza? Mira, yo te voy a ser franco. Yo estoy muy orgulloso de mi presidente y me pareció que esa propuesta es fantástica. Es decir, además una propuesta súper generosa, es decir, es una propuesta maquiavélica para bien. Es como un Maquiavelo bien intencionado. La propuesta de un Maquiavelo bien intencionado. Le quita solo 20% a los más ricos, que además ese 20% no se lo van a gastar en generaciones, ¿no? Y taxar con el 0.4% a los países más ricos para crear un fondo para poder... Híjole, pues a mí me parece que es una propuesta humanista y me parece que está poniendo otra vez el tema importante sobre la mesa, que es la preservación de la humanidad, es hacia dónde va la humanidad. Y está planteándose el problema, está abandonando totalmente estas lógicas egoístas del libre comercio que se plantea. Miren, así como miren, a Luis XV le adjudicaron falsamente que había declarado que después de él el diluvio. Y Luis XV no dijo eso, era muy egoísta y lo que tú quieras, pero él no dijo eso. Sin embargo, los capitalistas sí parecen decir que después de sus ganancias el exterminio del planeta. Lo que está planteando Andrés Manuel es la subsistencia de la humanidad y del planeta. A mí me parece que es elemental.
¿Cómo es posible que hayamos sustituido todos los problemas claves de la vida por los problemas del mercado? Yo les recuerdo que en la era de los estados de bienestar existían o florecieron lo que en Francia llaman los maîtres à penser, los maestros de que piensan, los maestros del pensamiento. Gentes como Merleau-Ponty, como Sartre, como Foucault, como Marcuse, es decir, gentes que se plantean problemas de fondo. Pero en la era neoliberal todo eso se olvidó y nos empezamos a enfocar en los problemas del mercado. Perdón, hay que regresar a plantearnos los problemas civilizatorios. Y lo que hizo Andrés con esta propuesta es poner sobre la mesa un tema civilizatorio. Muy bien. Viene una pregunta que nos lleva muy fuerte al tema del principio realidad y de la acción política por parte de Edgar Méndez Elizondo, FIS, que dice, interpelante la pregunta, ¿ustedes creen que sea real el interés de Estados Unidos para ayudar a Centroamérica a implementar políticas progresistas en su sistema de gobierno? A ver, yo estoy convencido de que Estados Unidos, Estados Unidos ha funcionado como un imperio en los últimos 200 años y no podemos pensar que se va a comportar de otra manera en las próximas décadas. Estados Unidos seguramente tiene su proyecto imperial en Centroamérica y además suele tratar con mucho desprecio a los centroamericanos. Sin embargo, también creo que en las elecciones recientes de Estados Unidos, la izquierda jugó un papel muy relevante en la elección de Biden y que por primera vez en décadas empieza a haber una, Washington tiene que incluir en su agenda los temas de la izquierda nacional y hasta internacional. Sigo pensando que Estados Unidos actúa con una agenda netamente imperial, pero también creo que, que las tenemos que observar con cuidado, que tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que observar lo que sigue con mucho detenimiento para ver si hay cambios de matiz o no. Es todo. Muy bien. Renata Islas nos lleva a situar la reflexión ya en un aspecto territorial muy concreto. Dice, ¿cómo empezar a desaparecer el neoliberalismo en los municipios y colonias? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos para dejar de promoverlo? Muy buena pregunta. Yo sí estoy convencido de que una de las cosas que podemos hacer es activar las economías locales. Es decir, sí tenemos que activar cooperativas de consumo, cooperativas de comercio. Es decir, eso es lo que nos va a permitir reactivar la economía nacional. Fíjense, una de las cosas importantes que hizo Andrés Manuel López Obrador en materia económica, ¿no?, es que inmediatamente buscó una redistribución del ingreso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues le puso impuestos les empezó a cobrar impuestos a las grandes empresas que no pagaban. Cobró adeudos viejos, canceló privilegios, canceló gastos, ¿no? Y entonces, y todo ese dinero fue destinado, o está siendo destinado, a programas de beneficio popular, a becas y apoyos a adultos mayores, lo que quieras. Los neoliberales se escandalizaron con estos proyectos, decían que eso es una salvajada, que es una barbarie, que eso lo que iba a hacer es acabar con la economía, y no, ocurrió todo lo contrario. Lo que hizo ese proyecto es reactivar la economía interna. Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Pues de entrada reactivar la economía interna, revalorar la economía interna. Y eso pues se puede hacer muy bien a nivel de municipios, de colonias, de barrios. Ahí es donde deberíamos de empezar. Y yo creo que además Juan Manuel Contreras tiene varios proyectos de este tipo que creo que nos pueden resultar muy útiles y que nos pueden ayudar. Ya estamos trabajando en eso, Pis. Estamos en el proceso. Arnulfo Damián te pregunta,
haciendo una mirada a la historia y sus consecuencias, después de su gobierno, el de Lázaro Cárdenas, llegó uno de derecha. ¿Puede pasar lo mismo después del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Por supuesto. Es decir, eso no lo descarten jamás. Es decir, y ojo, el gobierno de Cárdenas fue un gobierno progresista. Yo creo que es el mejor gobierno que hemos tenido en la historia del país. Fue, al final de cuentas, un gobierno que terminó haciéndole grandes concesiones. Bueno, es decir, que terminó entregándole el poder a Manuel Ávila Camacho, quien pactó con la derecha mexicana y con los sectores industriales muy pronto. Por supuesto que esto nos puede pasar. Si no queremos que la cuarta transformación se nos vaya a pique al final del sexenio, pues tenemos, entre otras cosas, que hacer una ciudadanía informada. Por eso es tan importante el trabajo de formación política a nivel nacional. Por eso es crucial esto que se está haciendo en la RENACE, los círculos de estudio, la Escuela Nacional de Formación Política. Por eso es tan importante la toma de conciencia de la sociedad mexicana. Entonces, la única manera, el único recurso que tenemos real para evitar la derechización del país es la toma, es la profundización de la revolución de las conciencias. Gracias, Fis. Dice la compañera Marimar Villa, ¿qué hacer con los empresarios en el marco de los compadrazgos y todo esto que nos pusiste? ¿Qué hacer con los empresarios abiertamente en contra de este proyecto de bienestar que tiene cautivos a cierto sector de los mexicanos? Le hace Salinas Pliego, Claudio X González. Pues mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es que lo primero que tenemos que hacer es entenderlos nosotros y entender qué es lo que están haciendo, qué es lo que los mueve y cuál es su objetivo. Yo estoy convencido de que su objetivo inmediato es regresar a las lógicas neoliberales que los favorecieron de una manera obscena. Y estoy convencido también de que no tienen más proyecto político que ese y que por lo tanto van a fracasar. Es decir, no tienen nada nuevo que ofrecernos más que más saqueo, más sobreexplotación, más contaminación y más desastre ambiental. Entonces, tenemos que hacer conciencia de esto, tenemos que denunciarlo, tenemos que combatirlos en todos los frentes de batalla. El más importante ahorita es el frente de las ideas, es el frente ideológico, es el frente de la narrativa. Ellos están desencadenados en Twitter, en Facebook, en redes sociales, en la tele, con una campaña en contra de nuestro gobierno. Y su caballito de batalla es la desinformación. Y le hacen vacío a los logros del gobierno. Pareciera que no existen esos logros, que estos logros que no hay tales, no le hacen el vacío a los logros y impulsan una agenda de odio que lo que busca es básicamente establecer el desánimo entre los seguidores de la Cuarta Transformación. Entonces, ¿cuál es nuestra primera tarea en contra de estos empresarios? Primero, informarnos de los logros de la Cuarta Transformación, que son un montón, ¿eh? Subió el salario, hay programas sociales, hubo un proyecto de vacunación, es el proyecto de vacunación contra COVID más exitoso del planeta, estamos combatiendo la corrupción, estamos estamos rescatando soberanía, estamos nacionalizando el litio, estamos rescatando el sector eléctrico, el sector petrolero, estamos luchando contra el huachicol. Es decir, me puedo pasar horas hablando de los logros de este gobierno, son muy importantes y sin embargo no los tenemos en el disco duro, no los tenemos presentes. Y obviamente implica refutarlos, ¿no? Y establecer nuestra propia agenda, empezar a contar lo bien que nos está yendo, ¿no? Pero la primera tarea contra estos señores es no desanimarnos, entender que ellos son los que están derrotados y que ellos son los que van de salida.
que el proyecto civilizatorio de este país es el de la Cuarta Transformación. Ya de las últimas preguntas, Fis, Sí. Winston Portos pregunta, ¿algo que pueda decirnos al respecto de la forma en la que se adelgazó el grueso del Estado en su estructura benefactora en favor de adelgazar la deuda externa durante el salinato? ¿Existe algo rescatable? Mira, una de las tesis neoliberales y que sirvieron para desmontar los estados de bienestar fue precisamente el proyecto de adelgazamiento del Estado. ¿En qué consistió el adelgazamiento del Estado? El adelgazamiento del Estado básicamente sirvió para quitarle al Estado todas estas estructuras de bienestar. Eso es lo que quitaron, eso es lo que recortaron los salinistas. ¿Qué implicó? A ver, y la pregunta es muy, muy interesante. En realidad, los neoliberales son anarquistas de derecha que creen en el poder del mercado. Y lo que hicieron es impulsar el poder, es decir, lo que buscaron es quitar del todo el Estado, buscar quitar de todo el Estado y dejar simplemente sustituirlo por los mecanismos de libre comercio. Esto fue el adelgazamiento del Estado que hicieron estos señores. Quitaron todo lo que era el Estado que no los beneficiaba a ellos. A eso sí dejaron todo lo que los ayudaba. Crearon la CRE, crearon toda una serie de estructuras estatales que eran de ellos. Entonces, el adelgazamiento del Estado es un eufemismo que se utilizó en la era neoliberal para hablar del desmantelamiento del estado de bienestar. Entonces, si queda algo de rescatable de eso, yo diría que nada. Fueron el horror. Gracias. Rosalinda Martínez hace un recuento y quiere abrir perspectiva, Fis. Primero fue el desarrollismo, después de la posguerra. Siguió la globalización. Entre la posverdad, pandemia, cibergobierno y energías verdes, ¿cuál considera usted que será el nuevo paradigma de las élites en esta época de la transformación? Mira, yo creo que las élites siguen teniendo como proyecto el globalismo, la globalización neoliberal. Y su proyecto sigue siendo el de la política extractiva, el saqueo de materias primas y la sobreexplotación laboral. Todos los discursos que nos echan de energías verdes son mentira. Es decir, en primer lugar, a ver, por ejemplo, para que entendamos cómo funciona esto. Iberdrola nos dice, no, es en el discurso contra la reforma eléctrica, nos dicen es que la reforma que propone Andrés Manuel López Obrador es la reforma chapopote, es la reforma contaminante, porque con esto identifican a los privados con las energías verdes. ¿Sabes qué porcentaje de las plantas de Iberdrola son energías verdes en México? Es el 9%. Es nada. El grueso de sus plantas son plantas de ciclo combinado. ¿Qué porcentaje de las energías limpias que produce el país produce Comisión Federal de Electricidad? Pues Comisión Federal de Electricidad es el principal productor de energías limpias de la nación, hombre. En algún dato me dicen que es 38, en otro me dicen que es 46%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estos retoman simplemente el discurso, ¿sí?, de las energías verdes para impulsar su agenda, pero no están impulsando las energías verdes, están defendiendo sus intereses, no están defendiendo un medio ambiente limpio, están defendiendo sus contratos sucios. Muy bien. Hay tres preguntas y comentarios, Fis, que están muy relacionados porque tiene que ver con el tema de la formación. Dice Edith Rice, ¿cómo involucrar a todos aquellas que se integran, incluso jóvenes, que están buscando los puestos públicos, y pone un signo de dinero, y rehuyen a la formación política? La vinculamos con la siguiente pregunta, en virtud de que, esta es de Arnulfo Neri Santos, en virtud de que Morena abrió las puertas a la sociedad en general, entre paréntesis, propiciando la entrada a muchos neoliberales, pregunta fuerte, ¿cómo armar un proyecto que continúe con la 4T? Y Pérez Dan, a partir de la afirmación, la revolución de las conciencias, pregunta, ¿cómo? Mira, la verdad es que las preguntas son muy buenas
Pero, a ver, yo creo que la formación sí tiene un peso específico. Yo estoy convencido que la formación sí cambia a la gente. Yo estoy convencido, además, de que vivimos un proceso muy complicado en estos momentos. Es decir, somos una sociedad en transición. Incluso los sectores más evolucionados de la cuarta T, los más radicales, los más consecuentes, traemos mucho arrastrando de lo que era la era neoliberal. Toda revolución es producto en buena medida de la sociedad que busca derrocar, ¿no? Es decir, y voy a poner un ejemplo muy claro en el caso de la guerra de independencia, es decir, los insurgentes que lucharon en contra del régimen feudal y que buscaron deshacerse de la corona en nuestro país, pues se deshicieron de la corona, incluso sacaron a los españoles del país. Pero ¿qué es lo que quedó en el país después del triunfo de la independencia? Quedó una sociedad de castas. Y pasaron décadas antes de que esta sociedad de castas empezara a dar señales de debilitamiento. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que somos una sociedad en transición. Somos una sociedad en evolución y que la única manera que tenemos para salir de las viejas lógicas neoliberales es justamente la formación política. Por eso para mí es tan importante este proceso de formación, ¿no? Todos los procesos de formación son fundamentales. Entonces, hasta los compañeros que llegan aquí buscando cargos y buscando dinero, si tú los metes a formación, es posible que les cambies el chip. Es posible que les cambies las lógicas, es posible que les cambies el punto de vista. Sin lugar a dudas, que la Morena es un proyecto que viene de la izquierda, mayoritariamente, pero también es un hecho que no hubiéramos ganado la elección del 2018 si no hubiéramos hecho un frente amplio, que le abrió las puertas a gente del PRI, del PAN y del PRD, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente, este tipo de estrategias implica riesgos muy serios. Y tienes el caso de Lili Téllez, el de Germán Martínez, son casos muy claros de gente que no se incorpora. Pero hay muchos otros que sí se reciclaron y que están funcionando de otra manera. Y además lo tienen que hacer. Es decir, una de las cosas que tenemos que entender es que vivimos un periodo de transición, que el modelo neoliberal entró en fase terminal, es decir, no está muerto, pero está en crisis profunda. Entonces, este es el momento en el cual estamos obligados a reflexionar, a hacernos las grandes preguntas y a promover el debate. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que nos queda. Muchas gracias. Para cerrar, Fis, tenemos dos preguntas, una que tiene que ver con el plano económico y otra que tiene que ver con la práctica inmediata que tenemos ya como desafío aquí a la vuelta de la esquina. Manuel González Carabés dice, en la Constitución se habla de la responsabilidad del gobierno para impulsar la economía social. ¿Por qué siempre la dejan de lado o no le dan la importancia que debería si ya se ha comprobado que sí funciona en otros países? Y para cerrar, la compañera Olga Lidia Contreras López dice, pregunta, ¿de qué manera podemos participar el pueblo para apoyar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador? Muy bien, muy buenas preguntas. Mira, yo estoy de acuerdo en que tenemos que impulsar más la economía social. Pero hay que entender que para impulsar la economía social tenemos que, entre otras cosas, echar abajo décadas de lógicas neoliberales. Esto no está fácil, pero sí creo yo, estoy convencido de que la economía social es un proyecto central en el proyecto de la Cuarta Transformación. Y lo tiene que ser, lo tenemos que impulsar y lo tenemos que impulsar desde abajo. Lo que pasa es que a nivel local es muy difícil competir con las grandes multinacionales, es decir, no hay manera de competir a ciertos niveles con un campesino del estado de Michoacán no puede competir tan fácilmente con Cargill o con Monsanto. Y sin embargo,
Yo sí creo que es algo que tenemos que construir. Tenemos que restablecer esa red social. Tenemos que restablecer ese tejido social que nos permita echar a funcionar la economía social. Y por lo demás, ¿cómo participar para apoyar la reforma eléctrica? Bueno, yo les planteo lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es informarnos e informar. Estoy convencido ya de que, bueno, todas las encuestas dicen que el 63 o 65% de la población está de acuerdo con la propuesta de reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que hacer una campaña de concientización de la importancia de esa reforma eléctrica. El problema que tenemos para aprobar la reforma eléctrica es muy serio. En estas elecciones pasadas conquistamos la mayoría simple en la Cámara de Diputados, pero no tenemos la mayoría calificada. Nos faltan 57 diputados para que pase en la Cámara de Diputados la ley eléctrica. Entonces, ¿cómo? Es decir, si la Cámara de Diputados nos cierra las puertas, pues tenemos que abrir las calles. También se hace política en las calles y les tenemos que exigir a nuestros diputados que aprueben la reforma eléctrica. No nada más a los de Morena, a los, es decir, la gente de los distritos donde gobierna el PRI le tienen que exigir a su representante que apruebe la reforma eléctrica porque es en defensa de la soberanía. Si la presión es suficiente, yo estoy convencido de que vamos a poder hacer pasar esta reforma eléctrica. La primera tarea es que ustedes se informen qué es la reforma, de qué es la reforma eléctrica, de cuáles son sus beneficios y sobre todo, qué es lo que está combatiendo, porque lo que está combatiendo es un sistema de corrupción brutal, ¿no? Entonces, informarnos de todo eso y difundirlo a todo el mundo, contárselo al tío, a la mamá, al primo panista, al chofer del camión, al señor del taxi. Necesitamos que este se vuelva el centro de la discusión nacional. Necesitamos ganar la narrativa y necesitamos ganar el sentido común. Si ganamos la narrativa y el sentido común, va a ser muy difícil que la oposición vote en contra de esta reforma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a implicar esto? Va a implicar que tenemos que hacer círculos de estudio, actos públicos, marchas, mítines. Nos tenemos que movilizar, compañeros, para defender lo que creemos. Jean-Paul Sartre decía que uno tiene que tener el valor de sus ideas. Tener el valor de sus ideas implica militar a favor de ellas. Implica que ustedes también tienen que buscar la forma de hacer que estas ideas se reproduzcan y se multipliquen. Pues muchísimas gracias, Fis, por el compartir, por la experiencia del análisis político crítico sobre el sistema hegemónico en su versión neoliberal. Creo que nos has dado los elementos teóricos y también formas y compartir experiencias para desmontarlo críticamente desde abajo, y eso es muy importante. También agradecer públicamente pues todo el apoyo a todo este proyecto y a este proceso de formación que se da para que la RENACE siga impulsando la organización en los territorios de la militancia. Agradecemos tu presencia con esta conferencia que hemos denominado magistral por el término del maestro, la experiencia del compartir. Abrimos nuestro segundo módulo de formación. Ya vimos el planteamiento de la naturaleza de la política, lo político, la izquierda. Ahora nos vamos a revisar nuestro ser y nuestro quehacer en la historia como movimiento, como partido movimiento, para concluir en nuestro tercer módulo con el marco ético, político, crítico que orienta nuestra práctica como hombres y mujeres de izquierda que se comprometen y tratan de hacer realidad las convicciones de los principios políticos. Agradecemos, Fis, entonces tu compartir, y bueno, voy a aprovechar ya que estamos aquí agachados a atizarle al fogón para dar un aviso que tiene que ver con la certificación de nuestros compañeros y compañeras que van sirviendo toda la formación. La tarea mediante la cual se tomará la asistencia del día de hoy, sábado 13 de noviembre, será un cuadro en el que se expongan los temas del módulo 1 y cómo se relacionan con la actualidad en nuestro país. Recuerden enviar esta síntesis, este cuadro, al correo electrónico de ciclobásico.morena, y la fecha límite que tienen para certificar adecuadamente este módulo es el sábado 27 de noviembre, o sea, ya estamos encima. Les recordamos que las tareas equivalen al 50% del porcentaje de la evaluación, y seguramente lo van a hacer porque hay un buen espíritu y, como dijo muy bien Rafa, la formación y socializar lo que vamos aprendiendo nos permite hacer esta revolución molecular
es decir, con el compañero, con la compañera, con la familia, con el amigo, con el primo, con la prima, y vamos generando una atmósfera propicia para transformar esto. Ya está la información que les acabo de comentar en el Face y pues bueno, estamos atentos a recibir hasta el sábado 27 de noviembre como fecha límite el envío de su tarea, si son tan amables, que también pasa por el tema de la asistencia para el día de hoy. FIS, reiteramos el agradecimiento, compañeras y compañeras, ustedes también que son la razón de ser de nuestro esfuerzo generoso, amoroso y también transformador. Muchas gracias y que tengan bonito fin de semana con su familia, con su comunidad y con nuestra naturaleza hermosa. Muchas gracias. Haremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena es el partido del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. El Instituto Nacional de Formación Política, la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política y la Secretaría Nacional de Jóvenes de Morena agradecen tu participación en esta sesión. El contenido del material presentado es con fines educativos.